¿Alguna vez te pasó que la carretera te puso de frente con algo que no esperabas y que terminó cambiando tu manera de ver a la gente? A mí me sucedió en un día de calor insoportable entre Jiménez y Chihuahua. El motor del Kenworth rugía como bestia cansada, el sudor me bajaba por la frente y yo solo pensaba en llegar, entregar la carga y descansar. Pero fue justo ahí, en medio de ese tramo que parece no tener fin, donde vi algo que todavía me pesa en el pecho. Al costado de la carretera estaba ella, una joven quieta como si llevara horas bajo el sol. Tenía un sombrero de palma que le cubría el rostro, una camisa de cuadros anudada y una falda de mezclilla deslavada. En los brazos abrazaba un saquito de manta con tanta fuerza que parecía proteger su vida entera ahí dentro. Levantó la mano pidiendo aventón, pero no hizo falta. Bastó con mirarla para entender que lo suyo no era solo un viaje. Y ahí, compa, empezó una de esas historias que la carretera te clava en la memoria para siempre. La subí sin pensarlo mucho. Apenas cerró la puerta de la cabina, respiró hondo como si llevara horas aguantando algo y soltó una frase que me dejó helado. Solo necesito que me deje avanzar, aunque sea un poco. No pidió una dirección, no mencionó un destino claro, y ese, aunque sea un poco, me quedó retumbando en la cabeza mientras metía primera y el camión volvía a rugir sobre el asfalto ardiente. Era raro, compa. No era la típica aventona. Había algo en su tono, en sus ojos, que me decía que esa muchacha cargaba más que un simple camino por recorrer. No aguanté el silencio y le pregunté su nombre. «Me llamo Araceli», respondió casi en un susurro, mirando fijo el saquito de manta que no soltaba por nada. La carretera seguía larga y el aire acondicionado apenas alcanzaba a espantar el calor, así que decidí dejar que hablara a su ritmo. Sentí que si la apuraba, se iba a quebrar. Y compa, antes de seguir con lo que pasó después, te pido algo. Comenta aquí abajo desde dónde nos escuchas. Quiero saber de qué parte del mundo estás acompañando este viaje conmigo. Al principio, el silencio en la cabina se volvió pesado, de esos que parecen gritar más fuerte que cualquier radio encendido. Yo trataba de concentrarme en la carretera, pero de reojo veía cómo Araceli apretaba ese saquito de manta como si adentro llevara un corazón palpitando. Le ofrecí agua y apenas la tomó. Sus ojos se humedecieron. No era un llanto abierto, era esa mirada contenida que habla más que 1000 palabras. Ahí supe que tarde o temprano iba a soltar algo y que yo tenía que estar listo para escucharlo. No pasaron muchos kilómetros antes de que ella misma rompiera el silencio. Su voz temblaba, pero salió firme. Nací en un rancho cerca de Parral, y desde niña me dijeron que las mujeres no servimos para soñar. Lo dijo con tanta rabia contenida que me quedé sin aire, y siguió, casi sin mirarme. Cuando dije que quería ser veterinaria, mi propio padre me cerró la puerta. ¿Y quién va a cuidar a tus hermanos mientras juegas a estudiar?, me dijo. Sentí un golpe en el pecho, compa, porque esas palabras no se olvidan nunca, y yo estaba ahí, escuchándolas como si fueran heridas recién abiertas. Yo solo apreté más fuerte el volante, buscando qué decir, pero no había palabras que alcanzaran. El motor retumbaba, el sol nos golpeaba de frente, y aún así, lo único que sentía era el peso de la confesión de esa muchacha. Araceli respiró hondo, como si sacara fuerzas de lo más hondo de su pecho, y me miró apenas un instante. Allá nadie me escuchaba, camionero, nadie. Esa frase se me clavó como un cuchillo. ¿Te imaginas crecer rodeado de gente y aún así sentirte invisible? Ahí, mientras las llantas devoraban kilómetros, comprendí que no era solo su viaje, era también un grito ahogado que por fin encontraba eco. Miré ese saquito que no soltaba y me animé a preguntarle qué guardaba. Ella bajó la cabeza y lo acarició con ternura. Aquí traigo la tierra de mi casa.
Lo único que me dejaron llevar cuando me fui, dijo con voz quebrada. Y compa, te juro que sentí un nudo en la garganta. No era oro, no eran joyas, era tierra, tierra que olía a raíces, a recuerdos, a todo lo que le habían arrancado. ¿Cuántas veces juzgamos a alguien sin saber lo que carga en el corazón? Te lo digo de frente, en ese momento supe que esa historia no iba a ser como ninguna otra que había escuchado en la carretera. Seguimos rodando unos minutos más, y fue ella quien rompió otra vez el silencio. Cuando llegué a la ciudad, creí que todo cambiaría, pero ahí me llamaban campesina ignorante, india atrasada. Las palabras le salían entrecortadas, como si cada recuerdo le abriera una herida nueva. Yo la escuchaba y sentía que la rabia me hervía por dentro. ¿Cómo es que la gente puede destrozar a alguien solo por su forma de hablar o por la ropa que usa? La carretera seguía recta, pero dentro de la cabina todo se torcía con el peso de su historia. Araceli volteó hacia mí con los ojos brillando, no de lágrimas, sino de una fuerza que me sorprendió. Me juré que nunca más iba a dejar que me callaran, dijo apretando el saquito contra el pecho. Y aunque su voz temblaba, en ese momento sonaba como la de alguien que estaba aprendiendo a levantarse entre las cenizas. Yo asentí en silencio porque no sabía qué agregar sin arruinar la valentía de esas palabras. Lo único que pensé fue, esta muchacha no solo busca un destino en el mapa, está peleando por recuperar el derecho de existir. El camino hacia Delicias se abría frente a nosotros interminable, y en cada kilómetro Araceli parecía soltar un pedazo más de su historia. A veces me escondía en el establo para escribir, confesó con una media sonrisa triste. Yo la miré de reojo, sorprendido. ¿Escribir qué?, pregunté. Ella abrió el saquito apenas un poco y me dejó ver unos papeles arrugados. Cartas para mí misma, recordatorios de que valía la pena soñar, aunque nadie me escuchara. Sentí un escalofrío. No eran simples cartas, eran como sus latidos impresos en papel, la única voz que no pudieron arrebatarle. Me quedé callado, escuchando cómo el viento golpeaba los espejos del camión y mezclaba su murmullo con la confesión de Araceli. Ella siguió, bajando la mirada. Me daba miedo olvidarme de quién era camionero, y por eso me escribía, para no desaparecer. Esas palabras se me quedaron pegadas en la piel. Yo, que paso media vida solo en la carretera, entendía lo que era luchar contra el silencio. Pero lo de ella iba más. Ya no era soledad, era resistencia. En ese instante, compa, supe que lo que estaba viviendo en esa cabina era mucho más grande que un simple aventón. El sol comenzaba a bajar despacio, pintando la carretera de un naranja intenso, cuando noté que Araceli acariciaba las cartas con un cuidado casi sagrado. Me atreví a preguntarle si alguna vez alguien las había leído. Ella negó con la cabeza y soltó un suspiro largo. Nunca, porque nadie hubiera entendido lo que significaban para mí. La escuché y pensé en todo lo que yo también había callado en la vida por miedo a no ser comprendido. Y ahí, mientras el tráiler rugía contra el viento, sentí que entre ella y yo se tendía un puente invisible, el de los que llevan cicatrices ocultas. De pronto, un silencio denso nos envolvió. Araceli miró hacia el horizonte y con una voz firme, distinta a la que había usado antes, me dijo: yo no regresé a pedir perdón, ni a suplicar aceptación. Regresé porque quiero que alguien sepa que sigo aquí, aunque todos me hayan querido borrar. Ese momento, compa, me erizó la piel como pocas veces en mi vida. No era una pasajera más. Era alguien que se estaba reescribiendo a sí misma en la cabina de mi camión. Y te juro, ahí me di cuenta de que esta historia no iba a terminar como yo pensaba. La carretera nos llevó hasta un tramo donde el aire olía a tierra caliente y a pasto seco. Araceli se acomodó en el asiento, respiró hondo y dijo casi en un murmullo: ¿sabe lo que más duele, camionero? No que me llamaran ignorante,
sino que mi propia sangre me negara el derecho de soñar. Sentí un golpe en el estómago con esas palabras. Yo he visto choques, incendios, tragedias en la ruta, pero nada me había pesado tanto como escuchar a esa muchacha deshacerse en verdades tan crudas. Y créeme, compa, tuve que morderme la lengua para no decirle que su valor ya hablaba más fuerte que cualquier insulto. Araceli giró la cabeza y me miró con los ojos firmes, aunque húmedos. Yo sé que no parezco gran cosa, pero dentro de mí hay una voz que no se apaga, y aunque me digan lo que me digan, aunque me cierren puertas, yo voy a seguir. Esa convicción me atravesó. En medio del rugido del motor y el traqueteo de la carretera, lo que escuchaba era más fuerte que cualquier claxon. Me quedé pensando, ¿cuántas veces creemos que la gente del campo no tiene nada que enseñar, cuando en realidad traen historias que nos sostienen a todos? Ya entrando a las afueras de Delicias, Araceli me pidió que bajara un poco la velocidad. Miraba por la ventana con una mezcla de nostalgia y decisión. Ahí, en ese pueblito quiero quedarme, señaló con la barbilla hacia unas casas de adobe al fondo. Me sorprendió. No era un lugar grande ni mucho menos prometedor. Apenas unas calles polvorientas, niños jugando descalzos y mujeres barriendo las banquetas. ¿Aquí?, le pregunté extrañado. Ella asintió y acarició de nuevo su saquito, como si ese polvo de su tierra natal necesitara tocar suelo parecido para descansar. Antes de bajar, abrió el saquito y me mostró lo que llevaba además de la tierra, varias cartas dobladas, gastadas de tanto abrirlas. Las escribí en secreto, durante años. Nadie las leyó nunca. Eran para mí misma, para no olvidar que tenía derecho a soñar. Sus dedos temblaban al sostenerlas, pero su mirada estaba firme, llena de algo que parecía esperanza. Yo tragué saliva, sin saber qué decir. En esa cabina entendí que esas cartas eran su resistencia silenciosa, el escudo que la mantuvo viva cuando todo a su alrededor intentaba borrarla. De repente, apenas bajó del camión, un grupo de niños salió corriendo desde la plaza del pueblo. «¡Araceli! ¡Araceli! ¡Ya volviste!», gritaban con una alegría que contrastaba con todo lo que ella me había contado. Se le iluminaron los ojos y por primera vez en el viaje sonrió de verdad. Yo me quedé mirando desde la ventanilla, sin entender del todo. ¿Cómo era posible que aquella muchacha, rechazada por los suyos, fuera recibida como una especie de héroe por esos pequeños? La escena me estremeció. Era como si ahí encontrara el lugar donde su voz por fin hacía eco. Entre los niños apareció una anciana de cabello blanco recogido en un moño sencillo. Se acercó despacio, apoyándose en un bastón, y al verla dijo con voz quebrada: «Mija, usted tiene más valor que cualquiera de los hombres que se fueron. Aquí la necesitamos». Ese instante se me quedó tatuado en el alma. Araceli bajó la cabeza y las lágrimas que antes había contenido finalmente rodaron por sus mejillas. Yo, desde arriba de mi Kenworth, sentí que estaba presenciando algo más grande que una simple parada en la ruta. Era el momento en que alguien encontraba su verdadero destino. Me quedé ahí, con el motor aún encendido, mirando cómo esas palabras de la anciana parecían sanar heridas viejas en cuestión de segundos. Araceli abrazó a los niños, uno por uno, y yo podía ver en su rostro una mezcla de sorpresa y alivio, como si de pronto entendiera que no necesitaba volver a su rancho para ser aceptada, porque ya había un lugar donde su valor era reconocido. Y te juro, compa, que pocas veces en mi vida había visto un silencio tan lleno de significado como el que quedó flotando en esa calle polvorienta. Araceli volteó hacia mí antes de que arrancara de nuevo. «Gracias, camionero. Usted no me llevó solo unos kilómetros, me llevó hasta donde mi voz sí tiene sentido». Esas palabras me golpearon fuerte. Yo asentí, sin poder responder, tragándome la emoción para que no se me
notara en la cara. Mientras ella se adentraba en el pueblo rodeada de sonrisas, pensé en lo injusto que es el mundo. A veces los que más merecen ser escuchados son los que menos oportunidades tienen de hablar. Y ahí entendí que aquella parada no fue casualidad. La carretera me había puesto en medio de su historia por una razón. Encendí un cigarro, aunque hacía tiempo que había prometido dejarlo. No era por vicio, era para calmar la sacudida que me había dejado esa escena. El humo se mezclaba con el olor a diésel caliente y yo pensaba, ¿cuántas Aracelis habrá allá afuera, caminando con su saquito invisible de recuerdos y sueños rotos, esperando que alguien las vea de verdad? La carretera, compa, es dura. Te enseña a desconfiar, a seguir derecho. Pero ese día me dio una bofetada y me recordó que también puede ser el puente hacia algo que no entendemos, pero que nos transforma. Mientras metía primera y retomaba la ruta, todavía podía ver en el retrovisor cómo Araceli se alejaba entre los niños y la anciana, como si siempre hubiera pertenecido allí. Y yo, que toda mi vida pensé que la carretera solo servía para cargar y descargar, entendí que también transportamos historias. Algunas pesan más que cualquier carga de toneladas. Esa noche, al estacionar el camión, todavía sentía en mis manos el eco de sus palabras. Y te digo la verdad, jamás volví a mirar a la gente del mismo modo. Esa madrugada, ya con el camión estacionado en un paradero, me quedé despierto más tiempo del que debía. El café tibio en el termo sabía amargo, y no era por viejo, sino porque cada sorbo me traía de vuelta la voz de Araceli diciendo, nadie me escuchaba. Cerré los ojos y escuchaba aún las risas de los niños, la voz firme de la anciana, y sentí un contraste brutal. Lo que para unos era desecho, para otros era ejemplo. Y entonces me pregunté, ¿cuántas veces yo mismo he juzgado a alguien sin conocer lo que guarda en su saquito invisible? La carretera es una maestra dura, compa, pero justa. Ese día me enseñó que el valor no siempre hace ruido, que a veces se esconde en cartas arrugadas, en un puñado de tierra o en los ojos cansados de una mujer que se niega a rendirse. Y aunque al día siguiente seguí manejando como siempre, con la radio vieja y el rugido del motor como compañía, algo dentro de mí ya no era igual, porque entendí que no basta con llevar cargas de un lado a otro. También cargamos historias y esas pesan mucho más de lo que imaginamos. Cuando volví a tomar la carretera, rumbo al norte, me descubrí mirando cada acotamiento con otros ojos. Ya no veía solo sombras o figuras cansadas pidiendo aventón. Me preguntaba qué historia habría detrás de cada una. ¿Sería alguien huyendo, alguien buscando, alguien que solo necesitaba avanzar, aunque sea un poco, como dijo Araceli? Y eso, compa, me mantenía inquieto, porque entendí que la carretera está llena de fantasmas vivos, personas que cargan dolores invisibles y que a veces solo necesitan que alguien les dé un espacio para contarlo. Esa noche, al dormir dentro de la cabina, recostado contra el asiento, soñé con las cartas de Araceli. Las veía esparcidas sobre la mesa de una cocina vieja, iluminadas por una lámpara de querosén. En el sueño, yo las leía y cada línea era un latido que no se apagaba. Desperté sudando, con el corazón acelerado, como si esas palabras no fueran solo de ella, sino también mías. Me pregunté entonces si algún día yo también tendría que escribir cartas para no olvidarme de quién soy. Y ese pensamiento, créeme, todavía me acompaña en cada viaje. Con los días, la rutina de la carretera volvió. Cargar, descargar, esperar en filas eternas, lidiar con el calor y los frenos que se quejan en las bajadas. Pero, aunque todo parecía igual, dentro de mí algo se había movido. Cada vez que pasaba cerca de Delicias, mis manos sudaban en el volante y mis ojos buscaban, sin querer, aquel pueblito polvoriento. No me detenía, pero el recuerdo de Araceli estaba ahí, como una voz interna que me decía,
No olvides lo que viste, no olvides lo que escuchaste. Un día, mientras repostaba diésel en una gasolinera, un colega me preguntó por qué me quedaba tan callado últimamente. Yo solo sonreí y cambié de tema. ¿Cómo explicarle que una muchacha con un saquito de tierra me había sacudido más que cualquier accidente en la ruta? ¿Cómo poner en palabras que la carretera, a veces, no solo te cruza con paisajes distintos, sino con vidas que te cambian para siempre? Guardé silencio, porque entendí que no todos están listos para escuchar, pero aquí contigo, compa, sí quiero contarlo todo. Pasaron meses, y aunque nunca más volví a ver a Araceli, su imagen siguió apareciendo en mi retrovisor cada vez que la memoria me jugaba una pasada. A veces, cuando la soledad apretaba en la cabina, me encontraba hablando solo, como si le contara a ella lo que había visto en el camino. Era extraño, compa, pero en cierto modo me daba fuerzas. Recordarla me hacía sentir que yo también podía resistir, que aunque la vida te cierre puertas, siempre hay un lugar donde tu voz puede hacerse escuchar. Una tarde, mientras atravesaba un tramo silencioso, vi a lo lejos otra figura en el acotamiento. Por un segundo, mi corazón se aceleró pensando que podía ser ella, pero al acercarme era otro viajero cualquiera. Sin embargo, esa ilusión me confirmó algo. Araceli ya formaba parte de mi forma de mirar el mundo, y entendí que hay encuentros que la carretera no repite, porque no necesitan repetirse, basta una vez para marcarte de por vida. Desde entonces, cada vez que paso por tierras polvorientas o veo niños corriendo descalzos, recuerdo aquella escena. Araceli rodeada de sonrisas, abrazada a su saquito como quien abraza un futuro. Y me pregunto, compa, si ella habrá cumplido alguno de esos sueños que escribía en cartas. No tengo cómo saberlo, pero en mi pecho siento que sí, porque a veces la vida no necesita testigos para confirmar un milagro. Basta con que alguien haya visto el primer paso. Y yo tuve ese privilegio. La carretera, con todo y su dureza, me dejó claro que no siempre llevamos fierros, maíz o mercancías. A veces cargamos esperanzas ajenas, aunque sea por unos kilómetros. Y ese peso, créeme, es el que más cuesta soltar. Cuando recuerdo la mirada de Araceli, pienso que tal vez la lección no era para ella, sino para mí. Para que entendiera que escuchar, aunque sea en silencio, puede salvar a alguien de perderse por completo. Hoy, después de tantos viajes y kilómetros a cuestas, sigo creyendo que esa tarde entre Jiménez y Chihuahua no fue casualidad. La carretera me regaló una lección envuelta en polvo, cartas y lágrimas contenidas. A veces pienso que si no hubiera frenado aquel día, me habría perdido de entender una verdad que no se aprende en ninguna escuela. El valor de alguien no lo dicta su apellido ni la tierra donde nació, sino la fuerza con la que defiende su derecho a soñar. Y cada vez que paso por ese tramo, bajo la velocidad de un instante, miro hacia el horizonte y me parece escuchar su voz. Solo necesito que me deje avanzar, aunque sea un poco. Entonces sonrío porque sé que avanzó mucho más de lo que ella misma creía. Y en ese eco encuentro también un recordatorio para mí, que cada kilómetro que recorremos no solo lleva carga, también lleva historias que nos marcan para siempre. Esa fue la última vez que vi a Araceli. Yo seguí mi ruta, como siempre, pero con una carga distinta, la de su historia, que se me quedó clavada en la memoria más fuerte que cualquier viaje. Y lo digo de corazón, compa, hay encuentros que no se olvidan jamás. Cada vez que cuento esto, siento que vuelvo a verla abrazando su saquito de tierra, y no sé si fue destino, casualidad o un mensaje de Dios, pero algo cambió en mí para siempre. Y ahora, hermano, quiero hablarte a ti que estás viendo este video. Si llegaste hasta aquí, gracias de verdad por acompañarme en esta historia. Te pido de corazón, deja tu like, suscríbete si aún no lo has hecho y
Cuéntame en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué sentiste con el relato de Araceli. Eso nos ayuda a crecer y seguir compartiendo más vivencias de la carretera. Mira también los otros videos del canal y si lo sientes en tu corazón, apóyanos con el botón Gracias aquí abajo. Que Dios te bendiga siempre, compa. Y recuerda, aquí nunca estás solo. Aquí tienes un amigo en la ruta.